Consideremos algunas hipótesis. Digamos que has obtenido un máster. Digamos que eso te ha permitido conseguir un trabajo en una pequeña sucursal del gobierno estatal. Digamos que has trabajado allí durante la mayor parte de tu vida adulta. Has construido todo en torno a ese trabajo. Has comprado un apartamento, te has mudado con tu novia. Tienes un gato naranja con, aparentemente, un solo cerebro. La vida es buena, ¿verdad? Hipotéticamente. Entonces aparece este hombre. Dice que trabaja en colaboración con el gobierno federal y el sector privado. El tipo huele a empresa, lleva un traje a medida. No lleva etiquetas en la ropa. Nos dice que vamos a trabajar en estrecha colaboración con un pequeño departamento que recientemente ha recibido un impulso. Al parecer, hay necesidad de expansión y algunas personas de mi sucursal ascenderán. Digamos que una de esas personas soy yo. Hipotéticamente. Vale, voy a dejarlo. Lo siento, esto me afecta. Puedes dar por hecho que he cambiado un par de detalles para que no se me reconozca. Tengo que pasar los filtros. Tuve que mudarme de Milwaukee a Superior. Sara y yo intentamos que funcionara, pero ella no podía dejar atrás la ciudad. Se redujo a elegir entre mí y el resto de su vida. Tenía sentido que se quedara. Aunque me jode un poco que se quedara con el gato. Esa cosa me quería. Empecé a trabajar en el Duke en septiembre de 1998. Al principio, ni siquiera sabía qué significaban las siglas. No era una cuestión de secretismo, pero tenían unos estúpidos lemas pegados en las paredes que la gente seguía al pie de la letra. Por ejemplo, el agua de la espalda de un Duke. Este era el procedimiento operativo estándar, no hagas demasiadas preguntas. Deja que tus preguntas y preocupaciones se desvanezcan como el agua de la espalda de un pato. Lo exhibían con orgullo en la sala de almuerzo, con una imagen de un pato durmiendo plácidamente junto a un estanque. Trabajábamos en colaboración con otras agencias de Michigan, Iowa y Minnesota. Sobre todo de Minnesota. Les ayudé a desarrollar un software para codificar los informes sobre especies ecológicas invasoras. Desglosaba los informes verbales con un sistema básico de conversión de texto a voz que a su vez se transcribía y se separaba en categorías. Las categorías se medían, analizaban y convertían en informes de probabilidad. Una vez categorizada la información, los informes más destacados se enviaban al jefe del departamento. Parece sencillo según los estándares actuales, pero en aquel entonces era algo muy innovador. Era noviembre de 1999 cuando finalizamos la primera versión de nuestro sistema, al que cariñosamente llamamos Daisy. Horas antes de la fiesta de lanzamiento, el jefe del departamento me llevó a su oficina, cerró las persianas y se sentó en silencio frente a mí durante unos 2 minutos. Este hombre, el jefe del departamento, era Thomas Rubin. Un ex sargento instructor de 67 años con una inclinación por lo dramático. Tenía la cabeza tan calva como sus mentiras. Después de haber trabajado allí durante más de un año, pensaba que ya había conseguido entrar en el equipo. Pero resultó que todavía estaba fuera, hasta ese mismo momento. Thomas me sirvió un trago. Aguardiente de menta. Por un trabajo bien hecho, dijo, levantando su copa. Acepté la invitación y me bebí el chupito. ¿Qué diablos, no? ¿Tienes pesadillas recurrentes? Preguntó. ¿Ves cosas extrañas por la noche? Esas últimas horas antes del amanecer, las sombras adquieren un tono peculiar. No, señor. No eres un hombre muy atormentado, ¿verdad? No, señor. Puedo trabajar con eso. Me sirvió otra copa. Puedo conseguirte un trabajo de verdad. Pero no te va a gustar. No te va a gustar nada. ¿Te parece divertido? Cogí el vaso y lo examiné. Pequeños cristales de azúcar giraban en él, iluminados por la luz de una solitaria pantalla de ordenador. Me bebí el segundo trago y Thomas sonrió. Imagina un faro. Y cada vez que alguien piensa en el faro, se enciende. ¿Me sigues hasta ahora? Sí, señor. Y este faro atrae todo tipo de cosas de todas partes.
comerciantes, contrabandistas, buques de guerra, de todo. Pero tú no quieres eso. La playa está cerrada y esos barcos son malas noticias. ¿Qué haces? Apagamos el faro, señor. Ah, pero se vuelve a encender cada vez que alguien piensa en él. Incluso cuando tú lo apagas. Demolimos el faro, señor. Es lo mismo, vuelve a encenderse en cuanto piensas en ello. Inténtalo de nuevo. Nos olvidamos de él, señor. No se puede dejar de saber algo. Entonces tendrías que perseguir a las personas que lo saben. Y tendrías que tener cuidado de no enterarte tú mismo. Y eso es lo que hacemos. Dijo Thomas. Apagamos los faros. Thomas dio más detalles mientras se tomaban 3 tragos más. Lo que describía era un agente ecológico invasivo. Algo que, literalmente, crecía del suelo. Su mera presencia actúa como una especie de vía libre para otras entidades más peligrosas. Pero pensar demasiado en ello hace que aparezca. No de forma inmediata, sino lentamente, con el tiempo. Cuanto más sabías y más íntimo era tu conocimiento al respecto, más fuerte era la conexión. Sin embargo, yo estaba a salvo. Había que conocer los detalles para activarlo. Thomas me puso el ejemplo de un lirio rojo. No bastaba con saber que era rojo o que era un lirio. Había que saber ambas cosas para imaginarlo con claridad. Una vez que lo hacías, existía la posibilidad de que empezara a aparecer cada vez más en tu vida cotidiana hasta que tomara forma física. Y para entonces, habías abierto una autopista directa hacia algo mucho más oscuro y mucho peor. El DUC, o Departamento de Crisis Desconocidas, se fundó para combatir estas entidades de una manera que no pusiera en peligro a la población en general. Nosotros nos dedicábamos principalmente a la prevención. El software que creamos eliminaba todos los detalles y simplemente indicaba una dirección, a veces una persona, y la probabilidad de que hubiera al menos una manifestación física de la especie invasora presente. Como el sistema estaba automatizado, no había forma de que conociéramos los detalles, solo la computadora lo sabía. Según Thomas, hubo un tiempo en que estas cosas habían sido completamente erradicadas. Justo antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, se había realizado un esfuerzo concentrado para eliminarlas. Los métodos que utilizaron se adaptaron posteriormente en la creación del DUC. Resulta que esas cosas nunca pueden eliminarse por completo. Hubo un autor que documentó estas entidades ecológicas hasta tal punto que podían utilizarse como puerta de entrada. Aunque falleció en 1926, posiblemente como parte de la contención, sus diarios fueron descubiertos en los años 60. Desde entonces, las especies invasoras campaban a sus anchas sin nadie que las detuviera. Hubo algunos esfuerzos aislados, principalmente del sector privado, pero fue necesaria la creación del DUC para comenzar a trabajar a mayor escala. Y ahí estábamos nosotros. A partir de ese momento, empecé a trabajar con equipos de campo más específicos. Dado que el hecho de imaginar el objeto es lo que provoca su manifestación, necesitábamos una forma de que los agentes de campo los eliminaran físicamente sin ponerse en peligro. Se nos ocurrió algo que llamamos Blair Guard. Un casco completo que elimina todo el color, amortigua el sonido y difumina ligeramente la visión. Volviendo al ejemplo del lirio rojo, el Blair Guard lo convirtió de un lirio rojo a algún tipo de flor. Eso no es suficiente detalle para desencadenar una manifestación, por lo que se considera seguro. Como nuestro software sabía lo que tenía que buscar, incorporamos una cámara y un sistema básico de reconocimiento de imágenes. Cada vez que lo que buscábamos aparecía en el campo de visión, se encendía una pequeña luz verde. A partir de ese momento, nuestros agentes de campo podían jugar al frío o caliente hasta encontrar lo que tenían que eliminar. Y en cuanto a las personas, bueno, no podemos matarlas ni hacer que desaprendan algo. Así que, en su lugar, se hizo un esfuerzo específico para reunirlas en un lugar donde sabíamos que este problema era lo suficientemente prominente como para pasar desapercibido. El DUC lo había hecho durante décadas. Se trataba de esfuerzos personalizados y específicos. Tal vez enviar una oferta de trabajo especialmente jugosa, incitando al objetivo a mudarse. Cosas así.
Nos centramos en dos lugares principales, un pueblo rural de Minnesota y otro de Virginia Occidental. Se habló de uno en Nueva Inglaterra, pero ese era un departamento aparte. Estos lugares han sido completamente borrados, a día de hoy, ni siquiera se pueden encontrar en un mapa. Nuestros colegas del sector privado compraron prácticamente todo lo que había que comprar, lo que le dio al Duke un control casi total. Puede parecer cruel, pero la mayoría de estas personas no tenían ni idea de que habían sido manipuladas. Vivían bien. Hicimos todo lo posible por apagar tantos faros como pudimos, pero en una ciudad como esa, era inevitable que algunos acabaran apareciendo. Saltemos un par de años. En el verano de 2004, yo estaba ayudando en el desarrollo de nuevos equipos. También actualizaba regularmente tanto Daisy como BlairGuard. Habíamos implementado filtros de búsqueda generalizados, buscando las palabras clave que Daisy podía utilizar, lo que multiplicó por 10 nuestra entrada de información. Diablos, alrededor del 90% de la infraestructura del foro podía ser violada para censurar las descripciones de los agentes invasores, si fuera necesario. Teníamos bots básicos merodeando por la mayoría de los principales foros de discusión para contener una eventual propagación. Una noche, me llevé el trabajo a casa para trabajar en la luz de una cámara. Algunos agentes de campo habían mencionado problemas de reconocimiento de imágenes en zonas con poca luz, donde la cámara se negaba a funcionar. Así que pensé que una fuente de luz adicional sería de gran ayuda. Estaba escuchando mi lista de reproducción para trabajar en mi portátil, mientras me tomaba mi segundo ron con Coca-Cola. Si iba a hacer trabajo extra desde casa, más valía convertirlo en un evento. Poco antes de medianoche, llegó el momento de probarlo. Apagué las luces, me puse el casco y comprobé si la luz de la cámara se activaba automáticamente según las instrucciones. Así fue. Sin embargo, algo extraño sucedió, apareció un marcador verde. El casco reconocía el elemento invasivo que tenía justo delante. Conozco mi apartamento de arriba abajo. Así que sé exactamente lo que estaba viendo, con el casco borroso o sin él. Obviamente, no voy a describírselo, pero tenía el aspecto de una planta doméstica. Bastante grande. La tenía en mi ventana desde hacía años. Por el bien de la narración, llamémosla lirio rojo, como en el ejemplo de Thomas. De repente, caí en la cuenta. Ahora sabía que era el agente invasivo. No podía desaprenderlo. A partir de ese momento, iba a ser una amenaza para el departamento. Era una invitación para que los lirios rojos aparecieran de la nada, posiblemente haciendo que todo el mundo se diera cuenta de su existencia. Pero, ante todo, serían un faro para otras cosas que estaban por venir. Saqué el lirio de la maceta, con raíces y todo, y lo tiré al triturador de basura. Lo juro, la maldita cosa gritó. La maceta vacía quedó en el alféizar de la ventana. Momentos después, sonó mi teléfono. Resultó que mi BlairGuard estaba conectado activamente al sistema Daisy. Probablemente había enviado un informe al jefe del departamento con mi nombre y dirección en el momento en que reconoció la especie. Contuve la respiración, tratando de calmarme. Esto iba a desencadenar una serie de acontecimientos. Habría un informe. Una investigación. Probablemente perdería mi trabajo y me vería obligado a mudarme. No, peor aún. Esto no tenía precedentes. Como era de esperar, la llamada era de Thomas. ¿Qué pasa? Preguntó. Estoy trabajando en la luz interna de la cámara. Creo que hay un fallo. Tenemos una coincidencia positiva en tu ubicación. Lo sé, lo sé. No es gran cosa. No es nada. Vamos a seguir el protocolo en este caso. Dijo Thomas. En 15 minutos llegarán 3 agentes al lugar. No te muevas de ahí. Me tiré del pelo. No podía dejar de temblar. Normalmente tiemblo cuando pierdo el control. Pensé que sería mejor eliminar todos los rastros de la planta. Las partes que habían quedado atrapadas en el triturador de basura y las que quedaban en la maceta. Pero cuando volví a mirar, había otro lirio rojo creciendo en la maceta. Casi idéntico al otro, como si nunca se hubiera ido.
No puedo insistir lo suficiente en esto, no se pueden desaprender las cosas. No se puede dejar de recordar algo. Intenté no pensar en ello, pero eso solo me hizo pensar más en ello. Cogí un cubo de Rubik de mi escritorio para concentrarme en otra cosa, pero en cuanto apareció ese color, mi mente volvió a pensar en ello. Cogí una bolsa de basura y tiré toda la maceta, junto con el resto de la basura. No quedaría nada. Fui habitación por habitación, buscando cualquier cosa que se le pareciera remotamente, pero no había nada. Así que salí del apartamento, con la intención de tirarlo todo. Pero verás, hay un proyecto de jardín comunitario fuera de mi edificio de apartamentos. Estaba lleno de esas cosas. Había docenas de lirios rojos. Mi mente se quedó en blanco y sentí cómo se me aceleraba el pulso. Todo el vecindario podía estar en peligro. Quizás más. Por más que lo intentaba, no conseguía recordar si los lirios habían estado allí ese mismo día o si era una reacción a mi descubrimiento. Esas cosas eran insidiosas, no solo aparecían cuando pensabas en ellas, sino que se esforzaban conscientemente por aparecer cuando menos te lo esperabas o cuando menos las querías. Llamé a mi casero, Jerry, y empecé a arrancar lirios del jardín comunitario con mi mano libre. Algunos gritaban. Era como el pequeño llanto de un bebé. Algunos lirios se aferraban a la tierra, hundiendo sus raíces más profundamente. Otros salían fácilmente. Uno de ellos se marchitó en mi mano, rindiéndose por completo. Cuando Jerry finalmente contestó, yo estaba sin aliento. Necesito preguntarle sobre el proyecto del jardín comunitario, le dije. Trabajo en el Departamento de Pesca y Vida Silvestre. Hay una especie invasora creciendo aquí y necesito establecer un marco temporal sobre cuándo aparecieron. De acuerdo. Los lirios rojos. Los lirios del jardín comunitario. En realidad son una especie peligrosa e invasora. ¿Tiene idea de cuánto tiempo llevan aquí? ¿Los lirios rojos? Ah, sí, los tenemos desde hace tiempo. ¿Cuánto tiempo? Hubo un silencio al otro lado del teléfono. Quizás estaba pensando en ello. Yo no tenía tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo, Jerry? Mira, no lo sé. 8, quizá 9 años. Me agarré el pelo y tiré de él. El dolor en el cuero cabelludo me obligó a concentrarme. Se me quedó un puñado de pelo en la mano. Gracias, Jerry. Si ves esto, tíralo. Inmediatamente. Lo haré. Y no se lo digas a nadie. No queremos alarmar a la gente. Colgué. Estaba agitado, rompiendo el protocolo por todas partes. Era una brecha a la espera de ser sellada. Estaba de rodillas en la tierra, arrancando lirios rojos a puñados. Una de mis vecinas pasó por allí y pude oír a su perro ladrar al verme. O tal vez vio algo que yo no vi. No se sabía qué significaría esto. La mayoría de las brechas que habíamos encontrado eran una o dos de estas cosas, como mucho. Por lo general, se limitaban al lado de Minnesota de la operación. El hecho de que hubieran cruzado la frontera estatal y se hubieran aferrado a mí era alarmante. Esto podría provocar un nuevo nivel de respuesta. Sabía que Thomas tenía una respuesta de nivel negro en la que sería necesario acabar con vidas para contener la amenaza, pero nunca la habíamos empleado. Todavía no. Pero mirando a mi alrededor y haciendo cálculos, podría ser el momento. Podría ser la primera vez que tuvieran que matar a gente. Y yo sería el primero de la lista. Los agentes de campo llegarían en cualquier momento. Tenía las manos enrojecidas y en carne viva de arrancar lirios y meterlos en la bolsa de basura. Estaba tan frenético que cogía todo lo que se le pareciera remotamente. Cualquier cosa roja. Cualquier cosa con forma de lirio. Destrocé más de la mitad del jardín comunitario en 10 minutos. Oí que se acercaba un coche. No podía correr ningún riesgo. Volví a mirar el jardín, no vi nada y corrí hacia los cubos de basura. En el momento en que lo tiré todo, vi unos faros girando la esquina. Los reconocí. Me limpié las manos lo mejor que pude y las metí en los bolsillos. Se detuvo un hatchback blanco con matrícula del gobierno y salieron 3 personas.
Intenté mantener la calma. Intenté no pensar en los lirios rojos. Intenté sonreír. Me di cuenta de que estaba viendo a los agentes Esteves y Ondy Owens. Había trabajado con ellos muchas veces para prepararlos para las excursiones. Sin embargo, nunca a este nivel y nunca en este lado del país. Todos ajustaron y activaron sus cascos antideslumbrantes. ¿Una noche difícil?, preguntó Esteves. Sí, asentí. Estoy trabajando en una actualización. El casco está un poco, ya sabes. Claro. Solo vamos a echar un vistazo al apartamento y nos vamos. ¿Te importa esperar aquí abajo? No, está bien. Encendieron su reconocimiento de imágenes, sincronizaron sus comunicaciones y me dieron una palmada en el hombro. Entraremos y saldremos enseguida, dijo John. Lamento las molestias. Los vi subir las escaleras mientras yo me quedaba fuera, en el jardín. Iba a asegurarme de que no pasara nada. Si los agentes se marchaban, podría idear un plan. Se lo diría a Thomas, tarde o temprano, pero tenía que hacerlo con inteligencia. Tenía que evaluar los daños y la propagación, para asegurarme de que podía activar una cuarentena en lugar de una respuesta a nivel de erradicación. Aún así, mirando alrededor del complejo de apartamentos, probablemente había cientos de personas viviendo allí. Esas cosas podrían haber entrado en todos los hogares, abriendo la puerta a cualquier cosa. No es que tuviera la más mínima idea de lo que podría ser. Estuve perdido en mis pensamientos durante casi media hora. ¿Por qué demonios tardaban tanto? ¿Habían encontrado uno? Subí las escaleras y puse la mano en la puerta del apartamento. Estaba en silencio. No debería estar en silencio. Tuve una sensación de desasosiego, como si el calor de mi cuerpo se escapara por los pies. Mi mente comenzó a dar vueltas con todas las posibilidades. ¿Quizás se habían ido? ¿Se habían equivocado de apartamento? ¿Quizás estaban viendo la televisión en mi sofá? ¿Tomando una cerveza? ¿Quemando un lirio rojo en la bañera? Hicieran lo que hicieran, no lo harían en silencio, y esto estaba en silencio. Empujé la puerta y me encontré con un olor químico. Como una mezcla húmeda de metanol y hierro. Era tan fuerte que se podía saborear. ¿Esteves? Tosí. ¿Están bien ahí dentro? No hubo respuesta. Salí, jadeando en busca de aire fresco. El olor me quemaba los pelos de la nariz. Se me llenaron los ojos de lágrimas mientras intentaba no estornudar. No quería volver a entrar. Sabía que era malo, lo sentía en lo más profundo de mi estómago. Aún así, no tenía otra opción. Volví a entrar y cerré la puerta detrás de mí. Encendí las luces. Los habían destrozado. Había sangre goteando del techo. 2 brazos cortados sobre la mesa de la cocina. Un torso sin brazos ni piernas descansaba sobre el sofá, la sangre se hundía en las grietas del cuero. El suelo estaba cubierto de sangre, arrancada directamente de sus cuerpos y dejada al descubierto. Músculos, tendones, órganos vitales, todo esparcido por el suelo y los muebles. Había un solo lirio rojo, en una maceta nueva, descansando en el alféizar de la ventana. Había una huella de mano de color rojo brillante en la puerta del baño. Empujé suavemente la puerta para abrirla, solo para descubrir las cabezas cortadas de Esteves y Ondy Owens, tiradas sin ceremonias en un montón en el suelo de mi cabina de ducha. No sé cuánto tiempo permanecí allí. Mi mente se quedó completamente en blanco. Sinceramente, no sabía si era real o una pesadilla. Por un momento, me invadió una intensa sensación de alivio. Tenía que ser una pesadilla. No tenía sentido que algo tan terrible sucediera tan de repente. Me llevó un tiempo darme cuenta de que había algo mirándome desde el espejo del baño. Me volví hacia él. Mi cara no estaba allí, solo había un espacio oscuro donde debería estar. Era como mirar fijamente a un agujero, con una forma vagamente humanoide. Seguía mis movimientos mientras inclinaba la cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha. Nos miramos en silencio, escuchando solo la sangre que goteaba del techo del salón.
Un susurro tembloroso se me clavó en la columna vertebral. Hola. Esta era una de las cosas sobre las que Thomas nos había advertido. Este era uno de los barcos que llegaron a la costa, siguiendo el faro. Una de las innumerables entidades invitadas a mi mundo, atraídas por esta cosa. Esa cosa que no debería existir. Odio llamarlo lirio rojo. Quiero gritar lo que es y que lo destrocen. Pero no puedo describirlo, o se propagará sin control. Cuanto más miraba esa cosa en el espejo, más lo entendía. Una cosa era saber sobre los lirios rojos. Otra 100 veces más potente era saber exactamente cómo funcionaban. Para una persona normal, conocer su apariencia podría hacer que aparecieran algunos, pero conocerlos al nivel que yo los conocía, eso era algo completamente diferente. Para esas cosas, yo era una carga preciosa. Podría encender 100 faros. 1000 percibieron a Esteves y a los otros agentes como una amenaza y se deshicieron de ellos inmediatamente. Yo era el equivalente a un portador. El paciente cero. Estaba atrapado en el ojo del huracán y todo a mi alrededor quedaría destrozado. Pasé por mi mente cientos de escenarios. Destruirme a mí mismo era la opción obvia, pero eso sería el clavo en el ataúd que obligaría a Thomas a tomar medidas violentas en todo el complejo de apartamentos. Sin contexto, no sabría cómo contenerlo. La pérdida de personal era el criterio definitivo para una respuesta de nivel negro. Sin embargo, si se atribuía a un incumplimiento del protocolo o a un equipo defectuoso, podría reducirlo a una cuarentena. Había esperanza, pero tenía que explicarlo. Tenía que seguir con vida. Mientras sopesaba mis opciones, oí un motor en marcha afuera. Salí del baño y me dirigí a la pasarela. Otros 2 hatchbacks blancos se habían detenido. Había perdido la noción del tiempo. Nadie del equipo de Esteves había informado de que todo estaba en orden, ni nada. Esto había provocado una respuesta de respaldo estándar. Si estos equipos encontraban rastros de algo, se llamaría a toda nuestra división de campo. Probablemente pondrían a toda la gente de Des Moines en alerta máxima en los siguientes 15 minutos si no se producía una desescalada. Ya había nuevos lirios rojos creciendo en el jardín comunitario. No me dejaban hablar. Hablar era peligroso, ya que podía describir verbalmente lo que estaban buscando. Podría gritar parecen lirios rojos y todo el equipo se vería comprometido. Hasta ese momento, nunca habíamos tenido que preocuparnos por ese tipo de exposición deliberada y no había ningún plan para ello. La DUC no tenía enemigos en sentido activo, éramos preventivos. No había forma de que me dejaran hablar o marcharme. No con 3 restos humanos en mi apartamento. En el mejor de los casos, me amordazarían y quemarían este lugar hasta los cimientos. En el peor, me dispararían y luego harían lo mismo. Corrí por la pasarela y giré a la izquierda al final. Bajé por la escalera de incendios hasta la planta baja, me pegué a la pared del edificio y di la vuelta hasta el aparcamiento. Eché a correr hacia mi sedán. Por suerte, nadie se dio cuenta. Al menos, nadie a quien le importara. En cuanto llegué a la autopista, llamé a Thomas. Me costaba mantenerme en mi carril. Se me acalambraban las manos. Thomas contestó. Pude oír cómo abría una puerta y se ponía una chaqueta. Tienes que decirme qué está pasando. Dijo. ¿Dónde estás? Tenía que irme. No tenía otra opción. El lugar está infestado. Pues ocupémonos de ello. No sabía qué decir. No sabía por dónde empezar. Me recosté en el asiento, intenté mantener el coche recto y respiré hondo. Había destellos rojos al borde de la carretera. Podrían haber sido lirios rojos. El asiento trasero estaba oscuro, lo suficiente como para ocultar una posible silueta. Creí ver una silueta en el espejo retrovisor, pero podría haber sido mi imaginación. Quédate donde estás. Mandaré a alguien a recogerte y nos ocuparemos de ello. No puedo, dije. Es grave, Thomas. Es muy grave. ¿Cómo de grave? Estamos hablando de cuarentena. Incumplimiento del protocolo. Al menos 3 víctimas. Thomas respiró hondo.
Se quedó en silencio unos segundos. Pude oír cómo se subía a un coche. Lo sabes, ¿verdad? Sí. Eso es. Lo siento. Están por todas partes. No puedo dejar de verlos. No me digas nada. Nada. No debería estar hablando contigo. Tenía razón. Hablar con alguien como yo, que lo sabía, era como intentar acariciar una serpiente de cascabel. Todo podría acabar en un instante. Tenemos que detenerte. ¿Qué vas a hacer? ¿Hemos perdido gente? El equipo de Esteves, dije. Algo se ha filtrado. Dios mío, ¿estás diciendo que estás provocando manifestaciones? No lo sé. Pero lo sabes. Tú, si alguien lo sabe, eres tú. Así que dímelo. Mirando por el espejo retrovisor, supe que había algo viajando con nosotros. Algo que se había aferrado a mí. Algo que había entrado en nuestro mundo, siguiendo la luz de los lirios rojos. No tenía sentido negarlo. Lo averiguaré, dije. Me encargaré de ello. Antes de que Thomas tuviera oportunidad de objetar, apagué mi teléfono y lo tiré por la ventana. Conduje durante casi una hora antes de que un sonido familiar me llamara la atención. Todos los planes superficiales que había hecho en mi cabeza se desvanecieron por completo. Oí el sonido antes de ver las luces intermitentes. Una sirena. Probablemente estaba dando bandazos a izquierda y derecha, tratando de mantener el coche recto. No era de extrañar que me estuvieran deteniendo. Esto podía ponerse muy feo, muy rápido. Pensé en huir y esperar lo mejor, pero eso solo llamaría más la atención. En lugar de eso, encontré un lugar apartado y me detuve. Solo cuando tiré del freno de mano recordé que había estado bebiendo esa noche. Me había tomado unos 2 rones con Coca-Cola. Lo había olvidado por completo. Intenté considerar mis opciones, pero no había tiempo. Me dijeron que apagara el motor, bajara la ventanilla y pusiera las manos en el salpicadero. Había 2 agentes, un hombre y una mujer. Apenas podía oírlos por los latidos de mi corazón. Para ellos era una parada rutinaria, pero yo estaba tratando de salvar vidas. No tenían ni idea del problema en el que se habían metido. Intenté pensar en algo plausible que ellos pudieran entender. Podría decirles que llevaba una bomba atada al cuerpo, o cualquier cosa, pero no había tiempo. Ni siquiera les había oído pedirme el carné de conducir y la documentación del coche. Notaba una linterna iluminándome la cara, pero apenas me di cuenta. Me lo pidieron 3 veces y luego cambiaron de táctica. Señor, necesitamos que salga del coche y ponga las manos sobre el capó. Titubeé en mi respuesta. Hay algo en el coche, dije. Tienen que tener cuidado, hay. Señor, ¿lleva algún arma consigo? ¿Algo que pueda perforar o herir a mi compañero? ¿Un lápiz, un cuchillo, un juego de llaves afiladas? No, escuchen, tienen que retroceder. Hay algo en... Mi mente se quedó en blanco. Allí, al lado de la carretera, vi uno. Un lirio rojo, claro como el agua, que crecía entre las grietas del pavimento. Señor, necesito que coopere conmigo. Insistió el agente. ¿Ha bebido esta noche? No podía apartar la mirada del lirio rojo. Era como un recordatorio de que todo había terminado. Que mi destino, y el de ellos, estaba sellado desde el momento en que nos conocimos. Muertos en vida. Por favor, susurré. Déjelos ir. Por un segundo, pensé que eso podría funcionar. Estaba dispuesto a escuchar, a ceder, si eso era lo que hacía falta para que esas personas vivieran. El lirio rojo lo sabía. Sé que lo sabía. Pero, como un faro, no puede evitar brillar y guiar a los barcos hasta la costa. Y con eso, un familiar temblor se apoderó de mi estómago. Hola. Hubo un parpadeo cuando uno de los postes de luz se apagó. Cerré los ojos, tratando de contener las lágrimas. El oficial a mi izquierda empezó a gritar. Oí un disparo, pero amortiguado, como si se hubiera disparado contra algo a corta distancia.
Oí cómo se rasgaba la tela, luego la carne, luego los tendones y las arterias. Nadie me había dicho nunca que era posible distinguir el sonido de la médula separándose del hueso al romperse, pero ahora no puedo dejar de oírlo. Hola. Gritos primitivos y animales. Una respuesta programada en nuestra biología para alertar a otros humanos de que se mantengan alejados, de que huyan. Manchas de sangre llovían sobre el cemento y el capó del coche. Sentí algo cálido salpicar mi cara y correr por mis mejillas. Los gritos cesaron. Me había hundido de rodillas. Parecía un monaguillo llorando, rezando para que todo terminara. Cuando finalmente abrí los ojos a la fuerza, el mundo estaba rojo de sangre. En el parpadeo de una farola moribunda, vi algo vagamente humano dejar caer los restos destrozados de un torso. Seguía los movimientos de mi cabeza, de izquierda a derecha, imitándome. Me di cuenta de que estaba orgulloso. Como un perro que le lleva un palo a su amo. Hola. Me puse en pie a trompicones, apoyándome en el coche para mantener el equilibrio. El cemento estaba resbaladizo por la sangre y no dejaba de pisar algo indescifrable. Intenté mirar al frente, para no fijarme demasiado en la entidad. Estaba allí, en medio de la calle, mirándome. Esperando a que dijera o hiciera algo. Miré al frente, fingiendo que ni siquiera estaba allí. El coche necesitó varias vueltas de llave para arrancar. El volante estaba resbaladizo por la sangre, pero conseguí volver a la carretera. Los limpiaparabrisas untaron la sangre en una fina capa roja. Tenía que irme. Lejos. Y solo se me ocurría un lugar. Como mencioné anteriormente, la DUC tenía ciertas áreas de contención. Anteriormente, estos eran espacios donde simplemente trasladaban a personas de interés, pero conmigo allí, tendrían que dejarlo en paz. Sería demasiado peligroso interactuar conmigo. Tendrían que confiar en que no interferiría, siempre y cuando me mantuviera al margen y fuera del camino. Quemé mi coche en un campo y caminé 9 millas. Me lavé en un río. Era una ciudad diseñada para que la gente se sintiera lo suficientemente cómoda como para no hacer preguntas, por lo que tener a un extraño vagando por las calles no sería un problema. Y por donde quiera que mirara, había lirios rojos. Estaban en las ventanas de todas las casas. Al borde de la carretera. En todos los jardines. Demonios, incluso los usaban como logotipo. Había visto ese logotipo cientos de veces. Quizás no tenía ni idea de lo que significaba. Desde entonces me he quedado en ese pueblo rural de Minnesota. He visto más horrores de los que me atrevo a contar, pero parecen ignorarme. Tratan este lugar como un lugar de anidación o una zona de descanso. Teniendo en cuenta cuántos hay, me sorprende que alguien siga vivo. La DUC ha declarado todo el pueblo como zona de peligro. He intentado ponerme en contacto con Thomas de nuevo, pero todos mis intentos de comunicarme con el mundo exterior han sido censurados. Si por algún milagro esto logra pasar los filtros, insto a la DUC a que se ponga en contacto conmigo. Quiero ser de utilidad. Quiero ayudar a apagar los faros. Y en cuanto al resto, lo mejor que pueden hacer es dejar de hacer preguntas. No interroguen a los hombres armados con cascos extraños. No miren demasiado de cerca la planta extraña del jardín comunitario. No busquen nada anormal y, si ven algo, intenten considerar que podría ser artificial. No indaguen demasiado en esto. Si no estáis involucrados, consideren que tienen suerte. Y manténganse alejados de las zonas rurales de Minnesota.